nací en Pinar del Río, en un pueblito que se llama San Luis, y fue ahí que empecé la música realmente. Ahí empecé a estudiar violín, muy chiquito, y piano. En realidad no sabía bien si quería ser músico o actor o bailarín o escritor, no, era algo por ahí, pero más relacionado con subirse arriba de un escenario. Y poco a poco la música fue llegando, y hasta que un día me regalaron una guitarra, y ahí empecé a plantearme la idea de ser músico. Durante muchos años me dediqué a estudiar la música clásica porque, entre otras cosas, mis padres decían, bueno, ya que vas a ser músico, haz algo bien. Pero no, yo creo que las cosas al final siempre te atrapan, ¿no? Y te reatrapan. Y ya estando en París, para ganarme mi vida, además de ir a la escuela de música clásica, volví a agarrar mi guitarra, empecé a hacer canciones y volví al principio. Empecé a hacer teatro, hice una película cubana muy conocida que se llama Hello Hemingway, después hice unos seriales de la televisión, y por eso mucha gente piensa que soy actor. Siempre está alrededor mío, pero lo que yo me considero realmente es músico, ¿no? Yo lo que me gusta, donde me siento bien, es arriba de un escenario y cantando. O sea, eso es lo que me hace vibrar realmente en el fondo. Ay, mírame bien, mamá, siempre desde el cielo hasta los pies me quedaré poco, luego vuelvo a correr, tú sabes bien, sí, mamá, que yo vi lo que seré, no sé muy bien todo qué pasó, cómo fue que alguna vez pudiera comprender ese modo de mirar, pero yo sé que tú también, y sé que lo tendré sin avisar alguna vez. ¡Oh! No, mi carrera ya como lo que yo hago ahora, mis canciones, mi música, empieza realmente en Francia. Empecé a ir todos los martes a un lugar que se llama Folies Pigalle, en Pigalle, y ahí tuve dos encuentros fundamentales, que fue un productor francés que se llama Olivier Lorsac y un productor americano que se llama Raf Mercado. Así que nada, empecé a hacer mi primer disco entre Francia y Nueva York. Al principio en Francia no me quería mucho tampoco. Cuando yo empecé ahí era como una cosa un poco rara, porque yo hacía una música que no correspondía al estilo cubano del momento. En ese momento estaba entrando Buenavista Social Club, y era la época donde ser cubano había que ser viejo, negro, fumar tabaco, y recuerdo que hubo gente que incluso escribió un comentario diciendo, él no puede ser cubano porque es muy blanco y hace una música muy rara para ser cubano, porque ser cubano implica un cuño, como tener una especie de cartel. Y yo tuve una reacción en ese momento, y que ahora estoy muy feliz, porque fue reacción de decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, siempre hubo esa voluntad de querer hacer las cosas como yo la veía, y de defender de cierto modo otra manera de mirar Cuba, ¿no? Que es lo que yo trato de defender siempre con mi música. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, que no cuente conmigo, ni cuente contigo, me quedaré, siempre cubano me quedaré, que no viva conmigo, ay, 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 contigo. Que no crean los que pueden decidir por lo que no, que eso ya es mala intención y nadie en principio debe. No es cosa de religión, ni de color, ni de empeño, no es la fuerza ni el sabor, ni los compases ni el genio, es solo la condición, esa que se lleva dentro, es solo la condición. Oye, esa que se lleva dentro. Y a partir de ahí vino el disco Mulata, y ahí yo, digamos que encontré mi equilibrio entre lo que yo quería hacer y lo que podría expresar en un país como Francia, y cantando en español, pero no quería ponerme a hacer lo tradicional que hacía todo el mundo.
y como te decía, ese disco funcionó, vino Revolución, vino En Casa, y después el problema entonces se planteó al revés. Esa música mía que funcionaba en Europa y en muchos países, es que va a funcionar en Cuba. Empezamos a sentir la necesidad también de volver, ¿no? De volver a Cuba y de volver musicalmente, de volver personalmente a Cuba. Así que nada, vine una primera vez, hicimos un videoclip, que lo hicimos así con una cámara en la calle ahí en media hora, y bingo, ese videoclip sale y la gente está encantada, y yo, para mí fue genial, ¿no? De poder tener a mi gente oyendo mis canciones, y entonces en el 2007 nos dieron la autorización de venir a hacer un concierto a Cuba. Y nunca se me va a olvidar mi entrada al escenario en el Acapulco. Para mí fue una de las entradas más impresionantes de mi vida, porque me iba a enfrentar a mi público de base y tenía un miedo que me moría. Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver, que en la distancia sobran las ganas y se nos hace fino el querer. Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver. Y entonces, sí, desde el mes de agosto de 2008 decidimos venir acá con la familia. Primero para tratar de recuperar el tiempo perdido, recuperar tantos años fuera, redescubrir de cierta manera La Habana de hoy, y La Habana, esa Habana y ese país que dejé, ¿no? Volver, 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 suele pasarse tan deprisa que dolerá tan bien. Yo no soy trovador, ni soy cantante de ópera, ni soy rockero. Eso que te explicaba, para mí era muy importante no autodefinirme, porque con la primera definición viene la segunda y la tercera, y termina siendo del huequito de la cajita tal. Tengo 8 discos y en cada disco al final hay algo diferente, y son discos muy diferentes que pasan de una cosa a la otra, porque trato de abordar lo más posible, y poco a poco ahí me he hecho un camino que es la manera mía de hacer la música, y nada, es una mezcla de cosas como lo que yo soy, ¿no? Yo soy una mezcla de muchas cosas, y mi música es así.